Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Alimento para mi Espíritu. Les habla Jaime Monroy Cala. Este programa es el segundo de la serie de respuestas a los temas que hemos venido tratando los días jueves a las 8 de la noche. Quedaron algunas preguntas pendientes sobre el tema del pecado. Entonces, hoy vamos a darle respuestas especialmente a 4 de ellas que tomamos de las listas de preguntas que nos enviaron el día jueves. La primera pregunta nos dice: ¿cómo podemos definir qué es pecado y qué no lo es? ¿Cómo podemos definir qué es pecado y qué no lo es? Lo segundo, la segunda pregunta, y me parece que es muy complementaria y por eso la voy a resolver en el mismo tema, y dice: ¿cómo sé si estoy en pecado? ¿Puedo automáticamente definirlo? ¿Necesito de algo o de alguien para saberlo? Estas dos preguntas básicamente hablan de la definición del pecado y el cómo yo sé si estoy o no estoy en pecado. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que en el programa del jueves hablábamos de la definición del pecado y hablábamos que el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Esa es la definición genérica que nosotros tenemos sobre el pecado. Hay otras cuestiones etimológicas del origen de la palabra, etcétera, pero lo importante de este tema es que nosotros cometemos pecados cuando vamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos que vamos en contra de la voluntad de Dios? Pues el primer elemento que nosotros debemos tener en cuenta es que nosotros debemos conocer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos define de muchas maneras y nos da muchísimos ejemplos sobre lo que es pecado o lo que significa ir en contra de la voluntad del Señor. En el Antiguo Testamento hay 263 versículos que hablan del pecado. En el Nuevo Testamento hay 94 versículos que hablan del pecado. O sea, es un tema extensamente tratado en la Biblia. O sea, definir el pecado requiere que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Porque son muchas áreas, o no muchas, todas las áreas de la vida del ser humano están sujetas a la posibilidad de cometer pecado. Entonces hay que conocer la palabra para entender que todos estos versículos de los que habla la Biblia nos sirvan de fundamento para entender qué es pecado o qué no es pecado y si estamos en él o no estamos en él. Pero en principio la definición nos abre ya un panorama: ir en contra de la voluntad de Dios. Pero hay 3 elementos específicos y especiales en la Biblia que me permiten a mí saber si estoy en pecado o no. Y el primero se llama conciencia. El primero es conciencia. Y quiero ir a la palabra en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22. Y el que está hablando es Jehová. Él está hablando del hombre y dice Jehová, y dijo Jehová, Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo importante es la primera parte. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, desde el momento del pecado, desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron, comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal, llegó a la humanidad la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo. O sea, no necesita a nadie que se lo diga, no necesita que alguien esté detrás de él, aún en la soledad esperando que alguien lo descubra. No, toda persona desde el momento del pecado de Adán y Eva quedó capacitado para saber del bien y del mal. Pero como el ser humano suele acostumbrarse a hacer ciertas cosas, y una vez en la costumbre, en la rutina, pareciera que pierde la importancia lo que
las emociones, los sentimientos, cómo se siente esa persona, y llegamos a un nivel de entenebrecimiento de nuestra conciencia, de endurecer nuestra conciencia, de cauterizar nuestra conciencia. Quiere decir que de alguna manera nosotros, al acostumbrarnos al pecado, nosotros cauterizamos lo que nos alertaba sobre el bien y el mal. Entonces, al cauterizar la conciencia por la rutina de cometer o de vivir en pecado, la conciencia se endurece de tal manera que empezamos a no prestarle atención y a no tenerla en cuenta, y cada vez menos nos afecta el hecho de que la conciencia nos diga que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal. No la tenemos en cuenta. Entonces Dios, en su perfecta voluntad, definió darle la ley al pueblo de Israel. Y la ley, ¿qué propósito tenía? La ley lo que pretendía, como dice en Romanos 3:20, es una manera adicional de conocer el pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, tenemos como primer elemento para saber si estoy pecando o no estoy pecando, o si estoy yendo en contra de la voluntad del Señor, la conciencia. El segundo elemento es que Dios, a través de la ley del pueblo de Israel, dejó unas herramientas para que fuéramos, digamos, abiertos los ojos de alguna manera, o renovada la conciencia de alguna manera, para que entendiéramos qué era pecado, para que tuviéramos conocimiento del pecado. Entonces ya tenemos dos elementos, la conciencia y la ley. Y otro elemento que es el más importante, porque es en el que nosotros estamos viviendo, es el tiempo de la gracia en el que nosotros estamos viviendo, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios fue enviado a nosotros cuando Cristo partió al cielo con un propósito, y es el de enseñarnos qué es pecado, pero no porque no lo sepamos o porque no lo entendamos desde nuestra conciencia, o porque no, comparándolo con la voluntad expresada en la ley, no sepamos qué es pecado. Lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros en el tiempo de la gracia es quitar ese entenebrecimiento, ese endurecimiento de nuestra conciencia, esa conciencia endurecida a tal manera que ya no nos afecta. Entonces el Espíritu Santo viene, y Cristo lo expresa de la siguiente manera, y dice Cristo Jesús en Juan 16, 8 al 11, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, convencerá al mundo de pecado. O sea, ya por encima de la conciencia, por encima de la ley, el Espíritu nos va a ayudar a entender qué es pecado, nos va a volver a alertar, va a despertar nuestra conciencia, nos va a preparar para entender qué es lo que va en contra de la voluntad del Señor. Y dice, y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El tema central, porque estos versículos tienen varios temas o tocan varios temas, el tema central que tiene que ver con el pecado es que el Espíritu Santo viene a renovar nuestra conciencia. Esa conciencia que fue entenebrecida, que fue endurecida a través de los años o a través de vivir en el pecado, va a renovarse en su capacidad de alertarnos y indicarnos que es pecado. Entonces tenemos tres niveles diferentes. Uno, sabemos que es pecado a través de nuestra conciencia. Sabemos que es pecado aquellas cosas que van en contra de la expresión de voluntad de Dios que fue escrita en la ley. Pero también sabemos que es pecado cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo renueve nuestra capacidad de conciencia y podamos, Señor, identificar a través del Espíritu Santo eso que es pecado, eso que va en contra de la voluntad del Señor. Quiero agregar algo más. Normalmente las leyes,
la ley de Moisés, normalmente todos los parámetros de convivencia que nos dio Cristo Jesús cuando estuvo en la tierra, tienen que ver con la relación que tenemos con Dios, la relación que tienen que ver con los hombres o con el prójimo y la relación que tenemos con nosotros mismos. En las tres áreas o en los tres niveles tenemos pecado, porque vamos en contra de la voluntad del Señor. El primero, en nuestra relación con Dios, reconociendo que todo pecado es una agresión directa a Dios. Pero también con respecto al prójimo, Dios nos dio leyes, normas, preceptos por los cuales debemos convivir en sociedad. Y el ir en contra de esas normas es pecado. Pero hay normas hacia nosotros mismos. Hay normas que hablan de lo que nosotros debemos ser nosotros mismos, el cuidado que debemos tener de nosotros mismos, y atentamos contra la voluntad del Señor cuando nosotros vamos en contra de lo que a nosotros mismos nos hace daño. O sea, nosotros tenemos que ser cuidadosos en el sentido de entender que hoy en día somos el templo del Espíritu Santo y que esto no nos pertenece, dice la palabra, que este templo no nos pertenece, le pertenece a Dios. Por eso atentar contra la vida propia es pecado. Por eso atentar contra mi salud es pecado. No cuidarme lo suficiente. Entonces tengo que entender que todas las normas que Dios dispone o por las cuales expresa su voluntad son para estar en una relación equilibrada con el mismo Dios, con el prójimo y conmigo mismo. Como dice la palabra, para estar en paz con Dios, con el prójimo y conmigo mismo. Hay otro tipo de leyes y hay otro tipo de normas humanas que normalmente usted conoce perfectamente, las leyes de tránsito, las leyes penales, etcétera, etcétera, que no se dice pecado, o que la transgresión a ellas no se dice pecado, sino se dice contravención, se dice violación de la norma, se dice delito. Pero cuando hablamos del tema de pecado, estamos hablando de la expresión de la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, y por eso tenemos tres niveles: nuestra conciencia, la ley y el Espíritu Santo. Espero haber respondido de esta manera los cuestionamientos sobre cómo definir qué es pecado. Hay otra pregunta que me hace la hermana Belén y me dice ella: ¿todos los pecados son iguales o hay pecados grandes o pequeños? Cuando uno mira listas de pecados como cuando vamos a Gálatas 5, 19, 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que lo practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Traje esta lista como un ejemplo simplemente. Aquí hace una lista de muchos tipos de pecados, unos contra Dios, otros contra el prójimo, otras contra nosotros mismos, ¿sí? Y todos son pecados y no hay ninguna determinación que establezca que hay un pecado más grande que otro. Teológicamente, hasta donde nosotros entendemos, el pecado, todo es igual, todo pecado es igual, ¿sí? ¿Qué es lo que nos parece a nosotros que hace alguna diferencia de unos pecados a los otros? Hay dos elementos específicos. Uno, que es las consecuencias naturales que nosotros vivimos aquí por culpa del pecado. Al parecer, hay pecados que no nos traen aparentes consecuencias, y entonces creemos que porque no nos traen aparentes consecuencias son menos importantes que otros. No, en lo que nos enseña la Biblia no hay un pecado más grande que otro. Lo que sucede es que nosotros percibimos unas consecuencias como más graves aquí en la vida y otras menos graves. Y el segundo elemento que sí hay que tener en cuenta en la palabra del Señor es que la palabra me dice o hace una división entre los pecados que se perdonan y los pecados que no se perdonan. Y la única excepción de los temas de esa división es que se nos perdonan todo tipo de pecados menos aquellos que cometamos contra el Espíritu Santo de Dios. Entonces es la única división o la única diferencia que yo encuentro para decir que hay un pecado diferente a otro. Hay un pecado que es el que cometemos contra el Espíritu Santo, del cual dice la palabra: no
tenemos posibilidad de arrepentimiento y no hay perdón. Entonces es la única. De lo demás, siempre he estudiado y siempre he encontrado que no hay diferencia entre un pecado y el otro. La única diferencia la hacemos nosotros al considerar que las consecuencias nos afectan o de una manera mayor o de una manera menor. La cuarta pregunta con la que quiero terminar hoy es el hermano Sebastián me hace referencia a lo que dice en Santiago. Dice en Santiago que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, me es pecado. Y él me agrega, ¿todo es pecado? No todo es pecado. Aquí lo que dice Santiago es que cuando usted ya es conocedor de la palabra, cuando usted recibió a Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo está viviendo en usted, usted sabe, conoce y entiende qué es hacer lo bueno. Y hacer lo bueno es cumplir las normas del Señor. Entonces Él lo está invitando a que acepte que eso bueno que está en usted es para darlo a los demás. La bendición del Evangelio, la bendición de la salvación, el guiar y enseñar a otra persona. Entonces, si usted se niega a eso que el Espíritu Santo está poniendo en usted, para que usted ayude a su prójimo, eso es saber hacer lo bueno. Y entonces si usted se niega a esa invitación del Espíritu Santo, usted en eso sí está cometiendo pecado. No está diciendo que su manera de vivir, su manera de pensar o su manera de actuar sea pecado. Esto es partiendo del conocimiento de que yo ya sé hacer lo bueno bajo la dirección del Espíritu Santo y decido no acatar esa orden, esa dirección del Espíritu Santo, estoy cometiendo pecado. Porque recordemos que Cristo Jesús nos envió a todo cristiano a evangelizar. No es una cuestión de cargo, no es para el pastor, no es para el evangelista, no es para el profeta, no es para el servidor, no es para el líder de la iglesia, es para todo aquel que cree en Cristo que nosotros tenemos esa orden, evangelizar. Yo le agradezco su atención, muy amable por su tiempo, lo invito a que el día jueves nos acompañe en el programa a las 8 de la noche a través de Facebook Live, que nos escriba o nos mande sus preguntas al WhatsApp que está apareciendo en pantalla y que se suscriba al canal de YouTube, porque esa es la manera de crecer. Yo necesito que ustedes me colaboren, me ayuden en esa parte, inscribiéndose o suscribiéndose en el canal de YouTube, compartiendo con otras personas que usted considere que esta palabra es de beneficio para ellos. Yo les agradezco, les bendigo en el nombre del Señor, que toda bendición del cielo se derrame sobre ustedes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo jueves 8 de la noche. Bendiciones.